Hola, ¿qué tal? Buenos días, bienvenidos. Estamos ya en nuestro tercer devocional basados en la primera carta del apóstol San Juan, y en esta ocasión vamos a estar meditando en una mezcla de algo antiguo y algo nuevo. Y nuestra lectura del día de hoy es ahí en primera de Juan, capítulo 2, versículos 7 al 11. Vamos a buscar, por favor, en nuestras Biblias esta porción que dice: Hermanos, no os escribo mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. Este mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio. Sin embargo, os escribo un mandamiento nuevo que es verdadero en él y en vosotros, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. El que dice que está en la luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. El que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. Entonces, hoy estaremos pensando en este devocional en la mezcla o una mezcla de algo antiguo y algo nuevo. Es muy común que hoy en día usamos una palabra, la palabra amor, para designar muchas cosas, muchas cuestiones al referirnos a algo que es adorable, al referirnos a algo que es lindo. A veces hay una afirmación de decir eso es un amor, o cuando vemos en las películas o en las novelas alguna historia romántica, decimos ese es un verdadero amor. O cuando algo nos agrada comer, amo realmente comer pizza o amo realmente comer hamburguesas. Y una más, además, cuando estamos hablando de manera cotidiana con algunas otras personas o miembros de nuestra familia, recuerda siempre que te amo. Hay distintos contextos y en estos contextos usamos la misma palabra, en este caso la palabra amor. Y recordemos que las palabras, al igual que las monedas, pueden estar en circulación por tanto tiempo que comienzan a desgastarse. Desafortunadamente, la palabra amor está perdiendo su valor y se utiliza para cubrir una multitud de errores, fallas y pecados. La palabra amor también está cayendo en desuso y se está descontextualizando de su verdadero significado. Es realmente difícil entender hoy en día cómo podemos nosotros utilizar la misma palabra para expresar, por ejemplo, amor a nuestros familiares, amor al cónyuge, y también para decir lo que se siente en cuanto a una comida, en cuanto a alguna actividad. Por ejemplo, los que dicen yo amo esquiar, yo amo nadar o yo amo estar en casa. Las palabras realmente significan poco o absolutamente nada cuando se las usa de manera tan descuidada. Al igual que el mercado de valores, estas se van devaluando. A medida que vamos revisando en esta carta de Juan, describe la vida que es verdadera y utiliza tres palabras de forma repetitiva: vida, amor y luz. De hecho, vamos a ir viendo en el transcurso de estos devocionales que dedica 3 secciones de su carta al tema del amor cristiano. Explica que el amor, la vida y la luz están íntimamente ligados. En nuestro devocional del día de hoy, aquí en primera de Juan, capítulo 2, del versículo 7 al 14, vamos a poder ir viendo esta parte. Sabremos de qué manera el amor cristiano se va afectando por la luz y por las tinieblas. Un creyente que está andando en la luz, lo cual significa simplemente que está obedeciendo a Dios, va a amar también a las personas que están a su alrededor. En primera de Juan, capítulo 3, versículo 10 al 24, veremos en los siguientes días que el amor cristiano es una cuestión de vida o muerte. Vivir con odio es vivir muertos espiritualmente. En el devocional de pasado mañana
estaremos viendo Primera de Juan capítulo 4 del versículo 7 al 21 y veremos que el amor cristiano es una cuestión de verdad y error, debido a que conocemos el amor de Dios hacia nosotros. Entonces también nosotros somos capaces de mostrar amor hacia los demás. En estas tres secciones pues encontramos tres buenas razones por las cuales los creyentes o aquellos que han decidido seguir a Cristo se deben amar los unos a los otros. Primero, Dios nos ha mandado que nos amemos. En esta lectura que acabamos de hacer ahí, dice que Dios nos demanda hoy que nos estemos amando los unos a los otros. Luego, segundo, es que hemos nacido de Dios y el amor de Dios vive en nosotros. Esto lo veremos el día de mañana. Y Dios nos reveló primero su amor hacia nosotros. Esto también lo veremos en los siguientes devocionales. Dice, nosotros amamos porque Él nos amó primero. Juan no solo escribe acerca del amor, sino que también lo practica. Uno de sus nombres favoritos para dirigirse a sus lectores es amados. Él sentía amor hacia ellos. Juan es conocido como el apóstol del amor porque tanto en su evangelio como en sus cartas le da una tremenda preponderancia a este tema. Sin embargo, Juan no fue siempre el hijo o el apóstol del amor. En una ocasión Jesús le puso a Juan y a su hermano Jacobo un sobrenombre, les llamó de una manera especial. Les puso el sobrenombre de Boanerges, que quiere decir hijo del trueno. Está ahí en el Evangelio según San Marcos capítulo 3 versículo 17. Y en otra oportunidad estos dos hermanos querían hacer descender fuego del cielo para destruir una ciudad. Si lo buscamos, esta referencia está en Lucas, Evangelio según San Lucas capítulo 9 versículo 51 al 56, dice, cuando se cumplió el tiempo en que él había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén y envió mensajeros delante de él, los cuales fueron y entraron en una aldea de los samaritanos para hacerle preparativos, mas no le recibieron porque su aspecto era como de ir a Jerusalén. Viendo esto, sus discípulos Jacobo y Juan dijeron, Señor, si ¿Quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y los consuma? Entonces volviéndose él, lo reprendió diciendo, vosotros no sabéis de qué espíritu sois, porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Y se fueron a otra aldea. Entonces, esta fue la ocasión en que estamos viendo el temperamento de estos dos hermanos. Puesto que el Nuevo Testamento fue escrito en griego, originalmente en griego, a menudo los escritores podían utilizar un lenguaje mucho más preciso. Es lamentable que la palabra amor tenga tantas variedades de significado, algunas de ellas incluso hasta contradictorias. Cuando leemos del amor aquí en esta carta, la palabra griega que se usa es ágape, el término para el amor de Dios hacia el hombre, el amor de un creyente hacia otros creyentes y el amor de Dios para con su iglesia. Esto en Efesios 5, 22 al 33. Otra palabra que se usa para designar el amor es la palabra fileo. Esta es usada en otros casos y lleva la idea de amor entre amigos, un amor filial. Este no es tan profundo o divino como el amor agape. Y hay una tercera palabra que es la palabra eros, que es el amor sensual, de la cual obtenemos para nuestro español la palabra erótico. Y esta palabra eros no se utiliza para nada en el Nuevo Testamento. Lo asombroso es que el amor cristiano es tan antiguo como nuevo. Aquí en Primera de Juan, capítulo 2, versículos 7 y 8, en la lectura que hicimos, Primera de Juan, capítulo 2, versículos 7 y 8, primero lo leí en la Reina Valera 60, ahora lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Dice, queridos amigos, no les escribo un mandamiento nuevo, sino más bien uno antiguo que han tenido desde el principio. Ese mandamiento antiguo, ámense unos a otros, es el mismo mensaje que oyeron antes. Sin embargo,
también es un mandamiento nuevo. Jesús vivió la verdad de este mandamiento y ustedes también la viven, pues la oscuridad está desapareciendo y ya brilla la luz verdadera. Esto parece ser una contradicción. Desde luego el amor en sí no es nuevo, ni tampoco es algo nuevo el mandamiento, que los hombres amen a Dios y que se amen los unos a los otros. Jesús mismo combinó estos dos mandamientos del Antiguo Testamento en Deuteronomio 6:5 y en Levítico 19:18. Y lo dijo esta unión de estos dos mandamientos los expresó están registrados en el Evangelio según San Marcos, capítulo 12, versículos 28 al 34. Dice: uno de los maestros de la ley religiosa estaba allí escuchando el debate. Se dio cuenta de que Jesús había contestado bien. Entonces le preguntó: de todos los mandamientos, ¿cuál es el más importante? Jesús contestó: el mandamiento más importante es: escucha, oh Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. El segundo es igualmente importante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ningún otro mandamiento es más importante que estos. El maestro de la ley religiosa respondió: bien dicho, maestro, has hablado la verdad al decir que solo hay un Dios y ningún otro. Además, yo sé que es importante amarlo con todo mi corazón y todo mi entendimiento y todas mis fuerzas, y amar a mi prójimo como a mí mismo. Esto es más importante que presentar todas las ofrendas quemadas y sacrificios exigidos en la ley. Al ver cuánto entendía el hombre, Jesús le dijo: no estás lejos del reino de Dios. Y a partir de entonces nadie se atrevió a hacerle más preguntas. Entonces, aquí cabe una pregunta: ¿en qué sentido entonces es el améis el unos a los otros un mandamiento nuevo, como lo explica aquí en Primera de Juan capítulo 2 versículo 8? Si hacemos una pequeña pausa para meditar en ello, los griegos tenían dos palabras para nuevo. Uno significa nuevo en el tiempo y la otra palabra quiere decir nuevo en calidad. Por ejemplo, uno utilizaría la primera palabra para describir el último modelo de un automóvil, el más reciente. Pero si compraras un coche que fuera tan revolucionario que lo hace radicalmente diferente, entonces se utilizaría la segunda palabra, nuevo en calidad. Los términos castellanos reciente y renovado expresan en cierto modo esta distinción. Reciente significa nuevo en el tiempo y renovado significa nuevo en su carácter. El mandamiento de amarse los unos a los otros no es nuevo en el tiempo, pero sí lo es en carácter. Por causa de Jesucristo, el antiguo mandamiento de amarse unos a otros ha cobrado un nuevo significado. En estos 5 breves versículos que hemos leído, aprendemos que el mandamiento es nuevo en 3 aspectos importantes. Primero, es nuevo en énfasis. Segundo, es nuevo en ejemplo. Y tercero, es nuevo en experiencia. Vamos a revisar de manera breve estos. ¿Por qué es nuevo en énfasis? En el párrafo anterior, el día de ayer, Juan había estado hablando acerca de los mandamientos en general, pero ahora se centra en el énfasis de un solo mandamiento. En el Antiguo Testamento, el mandato de que el pueblo de Dios se amara mutuamente era solo uno entre muchos, pero este antiguo mandamiento ahora es elevado y colocado en un lugar de preeminencia. ¿Cómo es posible que un mandamiento sobresalga tanto por encima de todos los demás? Esto se explica en el hecho de que el amor es el cumplimiento de la ley de Dios. El día de ayer habíamos revisado este versículo, lo vamos a leer nuevamente, Romanos 13, versículos 8 al 10. En la Nueva Traducción Viviente dice: no deban nada a nadie excepto el deber de amarse unos a otros. Si aman a su prójimo, cumplen con las exigencias de la ley de Dios, pues los mandamientos dicen: no cometas adulterio, no mates, no robes, no codicies,
Estos y otros mandamientos semejantes se resumen en uno solo: ama a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal a otros, por eso el amor cumple con las exigencias de la ley de Dios. El mandamiento de amarse los unos a los otros es el cumplimiento de la ley de Dios. De la misma manera, cuando amas a las personas, entonces no mientes en cuanto a ellas, ni les robas, no tienes deseos de matarlas. El amor a Dios y el amor a los demás motiva a una persona para que obedezca los mandamientos de Dios sin siquiera pensar en ellos. Cuando una persona actúa motivada por el amor cristiano, entonces obedece a Dios y sirve a los demás, no por causa del temor, sino como resultado de su amor. Esta es la razón por la cual Juan dice que améis unos a otros. Es un mandamiento nuevo. Es nuevo en su énfasis, no es simplemente uno entre muchos mandamientos, no es el que encabeza la lista. Pero en Juan 1, 2, primera de Juan capítulo 2, versículo 7, el tema es el principio de la vida cristiana. Cuando una persona pecadora confía en Cristo, recibe entonces una vida nueva y una naturaleza nueva. El Espíritu Santo de Dios entra a vivir en él y el amor de Dios es derramado en su corazón por el Espíritu. Dios no tiene que darle al creyente nuevo una extensa explicación acerca del amor. Es convencido por él mismo, es convencido por el Espíritu Santo. Así que el mandamiento de amarse los unos a los otros es nuevo en énfasis, es uno de los mandamientos más importantes que nos dio Cristo. De hecho, amaos los unos a los otros se repite al menos una docena de veces en el Nuevo Testamento. Y hay muchas otras referencias también al amor fraternal. Es importante que entendamos el significado del verdadero amor cristiano. No es una emoción sentimental superficial que los creyentes tratan de elaborar para poderse llevar bien entre ellos. Es una cuestión de voluntad más que de una emoción, un afecto o una atracción hacia ciertas personas. Regularmente enseño o comparto con las personas que el amor es decisión, determinación y compromiso. Es una decisión de hacerlo, es una determinación por voluntad propia y es un compromiso, es decisión, determinación y compromiso. Esos serían los elementos que conforman el amor. Es cuestión de determinar, decidir que permitirás que el amor de Dios alcance a los demás a través de ti, actuando luego para con ellos de manera amorosa. No debes actuar como si los amaras, sino por el hecho de que los amas. Esto no es hipocresía, es obediencia a Dios. En primera carta a los Corintios 13, quizá es la porción donde el apóstol Pablo, nos explica más detalladamente cada uno de los elementos del amor. ¿Y cómo llega a esa conclusión? Observando a la persona de Cristo. Es como observando a la persona de Cristo, nos hace una descripción de cómo es el amor, porque ha visto encarnado en Jesús el amor. Entonces el apóstol Pablo nos empieza a desarrollar todos los elementos que ve en Cristo para explicarnos qué es el amor. Algunas traducciones modernas de este capítulo transmiten o no transmiten de manera completa lo que es el amor en 1 Corintios capítulo 13, pero la vida cristiana sin amor no es nada. El mandamiento que nos da de que nos amemos los unos a los otros no es solamente nuevo en énfasis, sino también es nuevo en otro sentido, es nuevo en ejemplo. En 1 de Juan capítulo 2 versículo 8 dice: sin embargo os escribo un mandamiento nuevo, que es verdadero en él y en vosotros, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. Juan señala que amados los unos a los otros fue una realidad primero en Cristo y ahora es real en la vida de aquellos que están confiando en Cristo. Jesús mismo es el mayor ejemplo de este mandamiento. Más adelante consideremos esa gran declaración: Dios es amor, en 1 de Juan capítulo 4 versículo 8.
Pero aquí vemos anticipada esa idea de lo que Juan está por explicarnos. Cuando uno mira a Jesucristo, ve el amor corporizado y ejemplificado. Al ordenarnos amar, Jesús no nos está pidiendo que hagamos algo que Él mismo no haya hecho ya. El registro de los 4 evangelios es un relato de una vida en el espíritu del amor, y esa vida fue vivida bajo las condiciones muy lejos de lo que se considera ideal. Jesús en realidad nos dice: yo viví en base a este gran mandamiento y puedo capacitarte para que sigas mi ejemplo. A Jesucristo no le limitaron las condiciones, como a nosotros hoy en día no nos deben limitar las condiciones que estamos viviendo. La condición particular que estamos viviendo en este momento no nos debe limitar para estar amando también a los demás. Jesús ilustró el amor por medio de la vida que Él vivió. Nunca mostró odio o malicia. Su alma recta odiaba todo pecado y desobediencia, pero nunca odió a la gente que cometía tales pecados. Aún en sus justos anuncios de juicio siempre había una corriente de amor manifestado entre líneas. Tanto en su vida como en sus enseñanzas y en su muerte, Jesús es el ejemplo perfecto de este mandamiento nuevo. Amaos los unos a los otros, y esto es lo que ayuda a hacer nuevo este mandamiento. En Cristo tenemos una nueva ilustración de la antigua verdad que dice que Dios es amor y que la vida de amor es la vida de gozo y victoria. Entonces, si nosotros queremos experimentar esta vida de gozo y victoria, esta vida que es verdadera, solamente en Cristo lo podemos lograr. ¿Por qué? Porque Jesucristo es el modelo de amor para los creyentes. Sus palabras son: un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como dice Él, como yo os he amado, que también os améis unos a otros, en Juan 13:34. Y repite: este es mi mandamiento, que os améis unos a otros, como yo os he amado. Nuevamente en el Evangelio según San Juan, capítulo 15, versículo 12. No tenemos que medir nuestro amor cristiano comparándolo con el amor de algún otro creyente, sino frente al amor de Jesucristo nuestro Señor. El antiguo mandamiento entonces se torna nuevo para nosotros al verlo ejemplificado en Cristo. Así que el mandamiento: amaos unos a otros, es nuevo en énfasis y nuevo en ejemplo. Pero también el tercer aspecto, como habíamos hablado, es nuevo en experiencia. Al final, en primera de Juan, capítulo 2, versículos 9 al 11, dice: el que dice que está en la luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. El que ama a su hermano permanece en la luz, y en él no hay tropiezo. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas, y anda en tinieblas, y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. Es fácil hablar del amor cristiano, pero es mucho más difícil practicarlo. Por una parte, el amor así no es un mero hablar. Es una mentira cuando un creyente dice que ama a sus hermanos cuando en realidad está detestando o odiando a otro. En otras palabras, es imposible estar al mismo tiempo en comunión con el Padre y sin comunión con sus hermanos. La vida cristiana tiene dos relaciones: la vertical, la en dirección a Dios, y la horizontal, en dirección a los hombres. Jesús trata este asunto en el Sermón del Monte. ¿Sí? Hoy, como tarea, les invito a que busquen en el Evangelio según San Mateo, capítulo 5, donde está el Sermón del Monte, para que veamos cómo Jesús trata estos dos aspectos: el amor vertical y el amor horizontal. Una ofrenda carecía de valor en el altar si el adorador tenía algún problema que arreglar con su hermano. Observemos que Jesús no dice que el adorador tenía algo contra su hermano, sino que el hermano tenía algo contra el adorador. Pero aún en el caso que nosotros hayamos sido ofendidos, no debemos esperar que el que nos ofendió venga a nosotros. Nosotros debemos ir a él. Si no lo hacemos, Jesús nos advierte que terminaremos en una prisión de juicio espiritual en donde tendremos que pagar hasta el último céntimo. Esto está en Mateo 18, 21 al 35. En otras palabras, cuando abrigamos un espíritu que no perdona ni ama, nos hacemos más daño a nosotros mismos.
El contraste entre decir y hacer es algo que hemos encontrado antes. Es fácil practicar un cristianismo de palabras, un cristianismo ritualista, un cristianismo solamente de apariencia, tal vez cantando alabanzas, utilizando el vocabulario correcto, orando de manera correcta. Y a través de todo esto llegar a engañarnos a nosotros mismos pensando que somos hombres y mujeres espirituales. Este error lleva también a algo que Jesús enseñó en el Sermón del Monte, ahí mismo en Mateo 5. Lo que decimos debe ser la expresión verdadera de nuestro carácter. El amor cristiano no es un sentimiento superficial, una emoción pasajera que quizá experimentemos en una reunión, en una congregación, en una iglesia, o hoy en día en una transmisión en línea, y en alguna predicación en línea o en estos tiempos devocionales. El amor cristiano es algo práctico, se aplica a las cuestiones diarias de la vida. En resumen, amar a los otros, amar a los demás, significa tratarlos de la manera que Dios los trata y de la manera que Dios nos trata a nosotros. El amor cristiano que no se exhibe en acciones o actitudes es falso. Si nosotros buscamos ahí en Corintios, primera carta a los Corintios, capítulo 13, versículos 4 al 7, dice: el amor es paciente y bondadoso, el amor no es celoso, ni fanfarrón, ni orgulloso, ni ofensivo, no exige que las cosas se hagan a su manera, no se irrita ni lleva un registro de las ofensas recibidas, no se alegra de la injusticia, sino que se alegra cuando la verdad triunfa. El amor nunca se da por vencido, jamás pierde la fe, siempre tiene esperanzas y se mantiene firme en toda circunstancia. ¿Qué es lo que va a suceder cuando un creyente no ame a sus hermanos? ¿Qué es lo que va a suceder cuando una persona no ame a sus congéneres? Cuando este amor horizontal no se esté cumpliendo. Van a suceder al menos tres cosas. Primero, va a vivir en tinieblas, ¿sí? Aunque posiblemente piense que está en luz, parece que ve, pero en realidad está ciego por la oscuridad del odio. Segundo, lo que va a suceder con él es que va a convertirse tal vez en una piedra de tropiezo. Hay una historia que un hombre transita por una calle oscura y de repente ve acercarse una pequeña lámpara y sonidos de pasos acercándose a donde va él. Y al momento de tener al frente la luz, se da cuenta que es una persona invidente. Y este hombre que puede observar la luz le pregunta: ¿por qué lleva usted una lámpara si usted es invidente y no necesita alumbrar el camino? Dice: yo no la necesito, pero yo no quiero que alguien tropiece conmigo si hay oscuridad y no me pueda ver, y no quiero que eso suceda. Eso mismo puede pasar en la vida de una persona. Se puede convertir en una causa de tropiezo. El tercer resultado es el odio que retrasa el progreso espiritual de una persona creyente. Y hemos hablado hasta aquí de lo negativo, pero pensemos en lo positivo. ¿Cuáles serán los resultados si practicamos el amor cristiano? En primer lugar, estaremos viviendo en la luz, viviendo en comunión con Dios y con nuestros hermanos, con las demás personas. En segundo lugar, no tropezaremos ni nos convertiremos en piedras de tropiezo para los demás. Y tercero, creceremos espiritualmente y progresaremos en la meta de ser semejantes a Cristo. Un creyente que anda en amor siempre está experimentando un gozo renovado, porque el fruto del Espíritu es amor y gozo. Y cuando mezclamos el amor con el gozo, entonces tendremos paz, y la paz ayuda a producir paciencia. En otras palabras, andar en la luz y andar en el amor son el secreto del crecimiento cristiano, el cual siempre comienza con el amor. Entonces, si queremos nosotros vivir una vida en paz, entonces tendremos que empezar a experimentar
el amor. La vida cristiana, la vida que es verdadera, es una hermosa mezcla de algo antiguo y algo nuevo. La vida que es genuina es una vida sincera y es una vida de acción, no es meramente una vida de palabras, es una vida de amor activo en Cristo. Esto quiere decir que debemos perdonar, que debemos de ser benignos y que debemos de tener templanza, pero también significa que el gozo, la paz y la victoria será una realidad en nuestra vida. Y es así como nosotros lograremos tener esta mezcla de algo antiguo y algo nuevo en nuestra vida, para que nosotros podamos vivir la vida que es verdadera y que estemos amando a los demás y que estemos experimentando esta relación especial con Dios todos los días. Estemos meditando en el transcurso de este día en estos pasajes que hemos visto el día de hoy y estemos también trabajando arduamente en que este amor sea una realidad de nuestra vida y que podamos experimentar el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fe, la mansedumbre y la templanza, que es el fruto del Espíritu. Eso está en Gálatas 5, 22 y 23. Por mi parte es todo el día de hoy. Agradezco a Dios por este tiempo que pasamos juntos. El Señor les bendiga. Hasta pronto.